Bien, chicos, muy buenos días con todos. Vamos a ver el día de hoy la citología. ¿Y qué cosa es la citología? Viene a ser el estudio de lo que son las células, ¿no? La citología justamente viene a ser el estudio de las células y estos están manifestados con ciertas subdivisiones, ¿no? ¿Ok? Bueno, no sin antes mencionar algunos hitos en la historia de la biología que dieron énfasis a esta ciencia que es la citología. Es parte de la biología, como mencioné, que estudia las células, pero no solamente las células en sí, estudia su funcionamiento, su uso, sus aplicaciones. Profesor, ¿hay aplicaciones de células? Sí, ahora vamos a estar hablando de algunos tipos de células muy interesantes, ¿no? Nuestro cuerpo está formado por células, un conjunto de células que a su vez hacen un tejido, que a su vez hacen órganos, que a su vez hacen sistemas o aparatos, que a su vez hacen un ser vivo, un sistema muy complejo que es en este caso el ser humano. De igual manera, el conjunto de células que forma ciertos tipos de tejido forma un ser viviente, ya sea, por ejemplo, una planta, ya sea un animal, en este caso también parte de ellos nosotros, y tener en cuenta de que una célula es la unidad fundamental, justamente la célula viene a ser la unidad fundamental, la unidad anatómica, la unidad de la evolución, evolutiva funcional y la unidad hereditaria del ser vivo. La célula tiene mucho que ver tanto con la herencia. Ya vamos a ver en el tercer y cuarto bimestre, vamos a ver las aplicaciones de la célula a partir de lo que es el punto de vista hereditario, ¿no? Vamos a hablar de Gregor Mendel también ahí. Y vamos a ver qué implicancias tiene saber por qué suceden ciertas cosas o por qué sucede ciertos tipos de resultados en lo que es la herencia, ¿no? ¿Por qué tu papá, tu mamá tienen ciertas características y por qué tú ni siquiera has sacado nada de tu papá y tu mamá? ¿Qué pasó? Vamos a ver con la herencia mendeliana que hay un porcentaje en el cual, por ejemplo, tú nunca vas a salir ni a tu papá ni a tu mamá, vas a salir a tus abuelos, ¿no? Vamos a ver por qué. Es justamente el fenómeno de la herencia, ¿no? Y así hay varios aspectos. Ok, primer hito en la historia. En 1665, el padre de la citología hace un descubrimiento muy importante, ¿no? Robert Hooke ve el tema en lo que son células del corcho, y esas celdas, esos lugares, le llamó célula, ¿no? De ahí viene el término. Robert Hooke, el padre de la citología. 1831, casi 200 años después, el científico Robert Brown hace justamente un descubrimiento interesante. Él descubre el núcleo de la célula. Él descubre el núcleo de la célula. Y se le atribuye justamente este descubrimiento y se le da bastante énfasis a este científico Robert Brown. 1839, estamos hablando de la aparición de la teoría celular, que habla justamente de que la célula viene a ser la unidad fundamental de un ser vivo y no el átomo como se creía en aquel entonces, sino que el átomo era asociado a los elementos químicos, ¿no? En este caso, para la biología, la célula, según esta teoría celular, era el centro de lo existente. Esta teoría celular fue propuesta por dos científicos principalmente, Matías Schelden y Teodoro, bueno, para el español, pero en realidad es Theodor Schwann. Theodor Schwann. 1858, prácticamente 20 años después, estamos hablando de ahí, aparece una teoría un poco controversial, ¿no? Relacionada con el origen de la vida, ¿no? Y también que tiene que ver con lo que Darwin decía, ¿no? Estamos hablando de Rudolf Virchow, que habla de que toda célula proviene de una célula preexistente, ¿no? Toda célula proviene de una célula preexistente, es decir, todos provenimos de una sola célula. Todos nos originamos de una sola célula.
1858 es una controversia, chicos, ese año, y ya que la Iglesia Católica seguía predominando las ideas, y decir esto era algo muy escandaloso para la época, ¿no? 1858, como le estaba diciendo. Eh, Posteriormente se hacen conjeturas en el mundo científico, unas conjeturas muy sencillas pero a la vez tan complejas, que tiene que ver con la célula, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Se empezaron a plantear este dilema, ya que Rudolf Virchow habla de que provenimos de una sola célula. Entonces la idea de que qué fue primero, o fue un ser vivo parecido a una gallina, o fue primero un huevo parecido a una célula, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Este dilema tiene lugar desde ya varios años, y recién ya en el año cercano al año 2000, chicos, el dilema se resolvió, ¿no? Se pudo comprobar científicamente que lo que fue primero fue algo, algo parecido a una gallina, ¿no? Lo primero fue la gallina y no el huevo, ¿no? Así que, y este primer tipo de gallina dio origen a un pequeño fruto, en este caso, vamos a decirlo así, un huevo primitivo, ¿no? Así que el dilema de qué fue primero, el huevo o la gallina, bueno, fue resuelto antes del año 2000, justo por el año 2000, si no me equivoco, y se comprobó científicamente que era la gallina lo primero y no el huevo. Esto ya lo había impreso ya. Pero la tía Pati me dice. A ver, disculpe. Está ahí. Y está ordenado ahí. Tú has impreso desordenado. Es el tema 5 y 6 y 7. Ok, no hay problema. Ok, chicos, disculpen. Como le digo, el dilema del huevo y la gallina fue resuelto, y la gallina es primero, ¿no? Obviamente no una gallina como la que conocemos, ¿no? Es un ser muy parecido a la gallina. Entonces, el que da origen al primer huevo primitivo, que se le llama. 1972, chicos, aparece Jonathan Singer y Carter Nicholson con el modelo famoso de lo que es la célula, en este caso el modelo de mosaico fluido, el cual hablaba de que toda célula era muy importante para el desarrollo de la misma, del ser viviente, ¿no? Acuérdense, Jonathan Singer y Carter Nicholson hablan del modelo mosaico fluido. Muy bien. Una vez descrito lo que es la citología, y una vez descrito lo que es la historia acerca de la citología, ¿qué cosa viene a ser la célula, chicos? ¿Qué cosa es una célula? ¿Qué es la célula? Bueno, la célula viene a ser justamente la parte más importante de una anatomía de un ser vivo. Por eso se le llama la unidad anatómica a la célula. También es la unidad evolucional o funcional o evolutiva de un ser viviente. Y obviamente es la unidad hereditaria de todo ser viviente. ¿Ok? La célula es por sí el punto de partida de un ser viviente, vamos a decirlo así, anatómicamente hablando. Ahora, existen varios tipos de célula. Partamos de ello. Dos tipos de célula. Hay células por su evolución, que son antiguas y células nuevas, ¿no? Desde el punto de vista evolutivo hay células antiguas y células nuevas, células antiguas o primitivas. Estas son llamadas células procariotas, mientras que las actuales, las más recientes, son células eucariotas, que evolucionaron a partir de la procariota y son más eficientes, vamos a decirlo así. Antes de entrar a detallar a las células procariotas y eucariotas, vamos a hablar de las células desde el punto de vista de su nutrición. Y aquí tiene que ver mucho con el tipo de animales o tipo de ser viviente que tenemos en cuenta. Las células, según su nutrición, es decir, cómo se alimentan, pueden ser de tres tipos. El primer tipo, el más sencillo de acordarse, es las autótrofas. Células autótrofas quiere decir que células que se autoalimentan. Es aquellas células que pueden sintetizar su propio alimento a partir de sus propios fluidos orgánicos. Es decir, no necesita cazar, no necesita buscar el alimento, ¿correcto? Estas células crean su propio alimento. ¿Okay? ¿Dónde están presentes estas células autótrofas? Están presentes en animales
o seres pero, autótrofos. ¿Qué, profesor? En este caso, los seres autótrofos son las plantas principalmente, los hongos también, y cierto tipo de animales. Cierto tipo de animales son autótrofos. Cierto tipo de animales, pero animales de tipo, estoy hablando eh, eh, de tipo bacteriólogo, ya el reino Monera, vamos a hablar así, el reino Monera, el reino protista, el reino Plantae y del reino Fungi. Son esos 4 reinos, ¿no? Ahora, otro tipo de células son las que cazan su alimento, vamos a decirlo así, las que buscan su alimento y necesitan sintetizarlo a través de otros organismos vivientes, ¿no? En este caso estamos hablando de las células heterótrofas, son aquellas células que consumen alimentos sintetizados por células autótrofas. En el caso de los seres vivientes son los animales. Los animales necesitan comer a otros animales o necesitan comer a plantas o necesitan comer hongos o necesitan comer bacterias para su supervivencia, ¿no? Nosotros estamos ahí, tenemos células heterótrofas y somos seres heterótrofos. Buscamos nuestro propio alimento a través de la caza, la recolección. En nuestro caso, en la evolución actualmente, obviamente no cazamos como a los antiguos hombres, sino simplemente vamos al mercado al supermercado y pedimos alimentos, ya sean vegetales o ya sean carnes, ¿no? Pero son parte de otros seres que se alimentan así también de otros microorganismos. Y por último, hay células que son mixtas, son las mixótrofas. Son células que, de acuerdo a las circunstancias de su vida, realizan la síntesis o consumen alimentos. Es decir, dependiendo de la situación del medio ambiente en el cual están estas células, pueden ser autótrofas o pueden ser heterótrofas. Y pueden coordinar en qué momentos es autótrofa y en qué momentos son heterótrofas. Estas son las células mixótrofas, ¿ok? Ok, ahora vamos a hablar de las células por su evolución. No sin antes indicarles, vamos a ver las células procariotas, explicarles que son células primitivas, son aquellas que no tienen núcleo, mientras que las células eucariotas son células evolucionadas, células actuales, células, vamos a ver, decir, ya netamente, ya, y siguen evolucionando, netamente ya desarrolladas, y estas sí tienen núcleo, esa es la diferencia. Las procariotas son anucleadas, no tienen núcleo. Las células eucariotas son nucleadas, que sí tienen núcleo. Vamos a verlo en el siguiente video, chicos, y vamos a hablar de la célula. Así que, por favor, atentos al video, porque de aquí ya vamos a hacer otro video más y explicamos, reforzamos el tema y vemos ya la aplicación. ¿Ya? A ver, por favor. ¿Se ve ahí la pantalla? ¿Sí? Ok. Por favor, atentos. Sí, profesor. Atentos. Simplemente la célula, ¿no? Una célula es la unidad más pequeña que encontramos en los seres vivos. Son tan pequeñas que no podemos observarlas a simple vista. Primer concepto, desde el punto de vista biológico. Obviamente, más pequeño que la célula, ¿qué cosa es? Un átomo. ¿No? Más pequeño que la célula, un átomo, pero eso es desde el punto de vista químico. Desde el punto de vista químico, ¿ok? Desde el punto de vista químico. Ahora vamos a ver desde el punto de vista biológico. Y desde el punto de vista biológico, lo más pequeño, la unidad de todo ser viviente es la célula. Y ciencia que estudia la célula es la citología. Padre de la citología, ¿quién es? El padre de la citología, lo mencioné, es Robert Hood. Acuérdate, Robert Hood, padre de la citología. Muy bien, sigamos viendo. Pueden tener diferentes formas, pero todas se componen de una envoltura externa y un interior acuoso en el que se encuentran sus diferentes orgánulos. Están vivas y realizan, entre otras, las funciones de nutrición, transformar sustancias en energía, relación, responden e interaccionan con los estímulos del medio, y reproducción. Son capaces de dirigir su proceso de crecimiento y división. La reproducción de las células es importante porque, por ejemplo, si no hubiera reproducción de células, por ejemplo, nuestra piel no estaría como la tenemos actualmente. ¿Por qué?
las células de nuestra piel se renuevan cada día. Esto quiere decir, literalmente, tú eres diferente cada día. ¿Por qué? Porque tu célula de tu piel no es la misma del día anterior. Tu célula de la piel dura prácticamente 23 hasta 24, 25 horas y se va renovando diariamente. Es por esa razón que, chicos, en su hogar, por más que limpien, chicos, hay polvo, ¿no? Pero parte de ese polvo es piel muerta, es tu piel, es parte de ti. O sea, estás barriendo parte de tu cuerpo, literalmente, hablando en ese polvo que botas de tu casa diariamente. Así, por más que tengas herméticamente cerrado tu hogar, el pequeño polvo que se forma en gran parte es, como le digo, células de tu piel muertas, ¿no? Es tu piel muerta. Cada día te renuevas, cada día eres una persona nueva desde el punto de vista de piel, literalmente hablando, por si acaso, ¿no? Y la reproducción de las células es importante, si no, no podríamos tener esta renovación celular, vamos a decirlo así, en el caso de la piel. En función del número de células que componen los seres vivos, podemos encontrar seres unicelulares y seres pluricelulares. Los seres unicelulares son individuos muy pequeños formados solo por una célula. Las bacterias son seres unicelulares. Los seres pluricelulares son individuos formados por una gran cantidad de células. Los árboles, los animales o los seres humanos somos pluricelulares. Según su estructura, las células pueden ser procariotas o eucariotas. Antes de continuar, recuerden que las procariotas son las acuérdate, pro es antes, son antiguas, son primitivas, no tienen núcleo. Las eucariotas sí tienen núcleo. Me faltó indicar de que dentro de las eucariotas hay dos tipos más. Las células eucariotas se dividen principalmente en dos tipos de células, las animales y las vegetales, ¿no? Pero ambas son eucariotas, ambas tienen núcleo. Célula animal y célula vegetal son células eucariotas. Las células procariotas son primitivas, ¿no? Acuérdense de eso, y no tienen núcleo. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. Bacterias, acuérdense. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea a la célula. Sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. Como una malla protectora. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. Profesor, usted me acaba de decir que no tiene núcleo la célula procariota. ¿Por qué habla de nucleoide? Chicos, un nucleoide no es lo mismo que un núcleo. Un núcleo es una estructura cerrada que contiene material genético. Un nucleoide es material genético sin protección, o sea, sin núcleo, por eso se llama nucleoide. Vean ustedes ese material, esas tiritas rosadas que ustedes ven ahí en la pantalla, representa al material genético, el ADN, y es por eso que tiene que ver mucho con la herencia. Ahora vamos a ver con núcleo. O sea, acá el material genético está disperso, está desordenado. ¿Dónde comienza, dónde termina? No se sabe, ¿ok? No está protegido, ¿ok? Lo único que lo protege, vamos a hacerlo así, es el citoplasma, que es la parte líquida, y a su vez este citoplasma está dentro de la membrana celular, y esto se llama nucleoide, es decir, no es núcleo, es un nucleoide, no tiene forma definida. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Así es. Las células animales forman los tejidos
y estos a su vez forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Ahí, como les estaba comentando al comienzo, las células, conjunto de células, me da un tejido, conjunto de tejidos, órganos, conjunto de órganos, un sistema o un aparato, ¿no? Como el sistema respiratorio, el aparato digestivo. Y conjunto de aparatos y sistemas me da un ser viviente, en este caso un animal, ¿no? La célula animal da como resultado un animal como ser viviente, como parte de algo tan complejo como es un animal. Sigamos escuchando, por favor. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. Núcleo, acuérdate. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. No necesariamente. No siempre van a tener la misma característica de los padres. Pueden tener la característica de los abuelos, pero sí, biológicamente sí tienen características de los padres, pero no se manifiestan. Y lo que se manifiestan son los genes más fuertes, vamos a decirlo así. Y es por esta razón que cuando veamos el tema de herencia, que tiene que ver mucho con este tipo de células, vamos a ir viendo qué posibilidades hay de tener o no tener características de mis papás o de mis abuelos. Eso ya lo vamos a ver en lo que es herencia, ¿sí? Veamos, por favor, lo siguiente. La membrana es una capa que rodea a la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. La mitocondria, la organela más importante, vamos a decirlo así, de la célula. Sin ella no funciona la célula, porque brinda energía, ¿ok? Brinda el famoso ATP, adenosín trifosfato. Eso ya lo vamos a ver más adelante, chicos. Ahora simplemente le menciono. La mitocondria da energía a la célula. ¿Para que funcione? Principalmente. Es el motor de la célula, específicamente. Por eso, y el núcleo, ¿qué vendría a ser? Como el cerebro. Vamos a decir, como el cerebro, donde está contenida toda la información. Pero la mitocondria es el motor de la célula. Da energía. ¿Okay? Veamos qué otras funciones tiene la mitocondria y también otros organelos dentro de la célula, en este caso animal. Y vamos a ver diferencias con la célula vegetal. ¿Ya? Atentos, por favor. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Nutrición. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Muy bien. Hemos visto entonces de forma
sencilla estas células. Vamos a ver, ahora voy a mostrarles más, más partes de lo que es la célula eucariota y procariota, pero específicamente vamos a hablar de la célula eucariota con mucho más énfasis, que es lo que nos interesa. Algo que no mencionó, bueno, algo que sí se mencionó en el video, pero que quedó a veces, que queda a veces, no tan claro, es que la célula animal y vegetal, principalmente en el caso de la vegetal, tiene algo que no tiene la animal. Acá mencionaron algo muy importante, el cloroplasto. En la célula animal no hay cloroplasto, porque si no seríamos verdes, ¿no? El cloroplasto contiene clorofila, es el que le da la coloración verde a las plantas. Y también es parte de lo que es la fotosíntesis, porque acá se crea justamente la parte energética de la planta en sí, ¿no? La mitocondria es el que le da energía a la planta, pero acá se almacena esta energía que es llamada ATP, adenosíntrifosfato, el que le da movimiento, el que le da movimiento a todo el sistema interno de la planta y que le da energía para seguir creciendo como planta. Y algo que no tiene la célula animal es que la célula vegetal tiene doble protección. Tiene una membrana celular igual que la animal, pero también tiene una pared celular. Es por esta razón tiene una doble capa. Y la segunda capa, que es la pared celular, es rígida. Por esta razón, la planta puede estar rígida. ¿Ok? Lo que vemos ahí es la pared celular. Dentro de la pared celular está la membrana celular, el cual envuelve a la célula. El líquido interno de la célula, de la membrana, viene a ser el citoplasma. Ya sea en animal y vegetal, el citoplasma es la parte líquida de la célula que envuelve todo el material interno de la célula. El núcleo es donde está inmerso el ADN, toda la información genética. Es decir, que está dentro del núcleo el ácido desóxido ribonucleico, ADN. También está el ácido ribonucleico, que es parte del ADN también, es otro tipo de fluido que parte de nuestros genes. Adicionalmente, dentro de la célula, fuera del núcleo, pero dentro de la célula en sí, es decir, en el citoplasma, encontramos a los organelos. El más importante, la mitocondria, chicos. Tanto en animal y vegetal, la mitocondria es el organelo más importante. Vamos a hablar también del aparato de Golgi, las vacuolas y todo ello, pero lo vamos a ver a continuación ya con más detalle en nuestra separata. Muy bien. No sin antes terminar acá, ven ahí la pantalla. Sí, profesor, sí se ve. Esta es una célula procariota. Como ven, está desordenada, no tiene un núcleo, tiene un nucleolo, el ADN está disperso. ¿Ok? Vamos a centrarnos más en las células eucariotas. Las células eucariotas son de organismos pluricelulares, es decir, de muchas células, y algunos organismos unicelulares evolucionados, ¿no? Tenemos nosotros aquí que tener en cuenta que la diferencia principal entre una eucariota y procariota es el núcleo. Tienen núcleo, ¿ok? Ahora, entramos a ver los tipos de célula eucariota. Tenemos la vegetal y la animal y la vegetal. Acá, chicos, disculpen, acá debe ser animal. Acá, corrijan en su parte, acá dice célula vegetal. Ahí debe ser animal, ¿ya? Esta célula animal, comencemos a ver. Principalmente la mitocondria, ¿de qué se encarga? De la energía. Tenemos lo que son el retículo endoplasmático, tenemos el aparato de Golgi como sus principales organelas también. La célula vegetal tiene una pared celular que protege a la membrana celular. ¿Ok? También tiene vacuolas, también tiene mitocondria, pero una diferencia es el cloroplasto. Las células vegetales tienen cloroplasto, las células animales no tienen cloroplasto. ¿Ok? Los demás organelas, profesor, sí tienen ambas células. En este cuadrito vamos a ver justamente qué lo que tiene y qué es lo que no tiene a las células, ¿no? Por ejemplo, y este cuadrito es muy importante. Por ejemplo, la pared celular
tiene las procariotas y las eucariotas, pero la vegetal, más no la animal. La membrana celular lo tienen los 3 tipos de células. Los ribosomas, los 3 tipos de células. El retículo endoplasmático no existe en la procariota, pero sí existe en todas las eucariotas. El aparato de Golgi no lo tiene en la procariota, pero sí lo tiene la eucariota, tanto animal como vegetal. A partir de aquí, no hay nada que tenga las procariotas. Aquí vamos a ver qué cosa tiene y qué cosa no tiene las eucariotas, vegetal o animal. Las vacuolas tienen ambas células eucariotas. El lisosoma es exclusivo del reino de las células animales. Acuérdate de eso. El lisosoma es algo exclusivo de la célula animal. La glixosoma es exclusivo también de la célula, pero vegetal. Las peroxisomas son de ambas células. La mitocondria lo tiene ambas células, los plastidios solo lo tiene la vegetal, el centrosoma solo la tiene el animal, la membrana nuclear lo tiene ambas células y algo que falta acá en este cuadro es el cloroplasto. El cloroplasto solo lo tiene la célula vegetal. ¿Ok? Entonces, prácticamente hay estructuras que solo tiene una célula animal y otro lo que tiene la célula vegetal. Lo más interesante o lo más nombrado es el cloroplasto. Acuérdense, el cloroplasto es solo y exclusivamente de la célula vegetal. Acá falta agregar el cloroplasto. El cloroplasto es exclusivo de la célula vegetal, nada más. No lo tiene ningún otro tipo de célula. La célula animal, ¿qué es lo que tiene propiamente dicho? Justamente a ver acá, el lisosoma. El lisosoma es exclusivo de la célula animal, ¿ya? El lisosoma es exclusivo de la célula animal, al igual que el centrosoma, nada más. Lo demás tienen ambas células y la célula vegetal tiene otras estructuras exclusivas de ella, pero principalmente es el cloroplasto, el glioxisoma también, principalmente, ¿ya? Ok. ¿Qué es lo que hace cada una de estas, qué es lo que hace cada uno de estos principales organelas? Vamos a ver a continuación. La envoltura celular es justamente la que protege la célula. El glucocáliz es justamente una envoltura exclusiva de la célula animal, mientras que la pared celular es una estructura exclusiva de la célula vegetal, la pared celular. ¿Ok? La membrana citoplasmática es donde se encuentra justamente el citoplasma. Esta membrana es una estructura que envuelve al citoplasma, ¿no? Y justamente hace las veces de la función de nutrición principalmente. ¿Por qué? Porque tanto ingresa como salen cosas de la célula. Ingresan nutrientes y salen desechos. Y el citoplasma es el fluido coloidal o la parte líquida conformado justamente principalmente de agua y algunos compuestos orgánicos y orgánicos y está en el cual está contenido todo las siguientes organelas, ¿no? Todas las organelas que vemos en este cuadrito. ¿Okay? Acá falta el cloroplasto, chicos. Acá falta el cloroplasto que es exclusivamente de las células vegetales. Ahí lo pueden agregar. Voy a ponerlo por acá. A ver, voy a agregarlo yo. Acá falta agregar el cloroplasto. El cloroplasto. No sé por qué. Me falta un poco poner. Acá es el cloroplasto. Cloroplasto. ¿Ya? Y es, en este caso, las procariotas. Ahí agreguen, por favor. No lo tiene. La célula vegetal, sí. Y la célula animal, no. Así sería ¿no? Cloroplasto. Encargado de la fotosíntesis, ¿no? La cual se da en la hoja de la planta, ¿no? Y acá es célula animal, ¿ya? Célula animal, ¿ok? Acá célula animal, este es vegetal. Y acá en este cuadro, chicos, cloroplasto, tenemos no existen las procariotas, sí en las vegetales y no en las animales, ¿ok? Tenemos en cuenta esas estructuras internas del citoplasma. Hablando del ATP que les mencioné, acá la membrana celular participa en los procesos de intercambio de materiales, a veces
en gasto de ATP, que es el adenosíntrifosfato, que es la expresión de la energía, ya sea de una planta o de un animal. Estos justamente se llaman procesos pasivos activos, ¿no? Estos procesos ya son complejos y son parte de lo que es la intercambio de energía de una célula. Eso lo vamos a ver ya en un siguiente capítulo con más detenimiento. Ya cuando hablemos netamente de la membrana citoplasmática, cuando hablemos del citoplasma, cuando hablemos de las organelas propiamente dichas internamente, ¿ya? Ahora lo vamos a detallar, pero ya lo vamos a ver en unos capítulos ya en el tercer bimestre principalmente. ¿Ok? Listo, chicos. Vamos a ver por último un vídeo. Un vídeo más acerca de las células para que quede claro los tipos de célula para poder tener en cuenta justamente ello, ¿ya? En la naturaleza existen dos tipos de células, las células procariotas y las células eucariotas. ¿Ya? Acuérdense de Los esto. animales, los hongos y las plantas están formados por células eucariotas, mientras que las bacterias y las arqueas están formadas por células procariotas. Sin excepción, todos los seres vivos en el planeta, no importa el tamaño o la forma que tengan, están compuestos por células. Por esta razón, los científicos dicen que las células son las unidades básicas de los organismos vivos. La mayor parte de las células tienen un tamaño muy pequeño, prácticamente invisible a simple vista, por lo que se necesitan instrumentos ópticos especiales para observarlas. Dichos instrumentos se conocen como microscopios y su invención fue la clave para el descubrimiento de las células. Además de los animales y las plantas, hay en el mundo infinidad de seres microscópicos que son organismos unicelulares, es decir, que están formados por una sola célula. En el interior de los microorganismos ocurren exactamente los mismos procesos que en los organismos más grandes, los cuales están formados por miles de millones de células. ¿Cómo identificar una célula? Sea que pertenezcan a un organismo multicelular con muchas células o a un microbio unicelular, todas las células comparten ciertos atributos que nos permiten identificarlas como células, entre los cuales podemos mencionar a tres que son muy importantes. La membrana plasmática. Todas las células existen gracias a una cubierta que las rodea y las define. A esta la conocemos como la membrana plasmática. Esta membrana permite que el interior de las células no se mezcle con lo que está afuera de ellas y se encarga de controlar todo lo que entra y lo que sale. El citosol. La membrana plasmática se encarga de formar un espacio dentro del cual está contenida una especie de sustancia acuosa conocida como citosol, que es el lugar donde ocurren los procesos esenciales para la vida celular. El material genético. Así como todas las células tienen membrana plasmática y citosol, también todas tienen en su interior material genético en forma de ácido desoxirribonucleico, ADN, y ácido ribonucleico, ARN. Se trata de moléculas que contienen las instrucciones necesarias para producir todos los componentes celulares y son las que permiten que cuando una célula se divide produzca dos células iguales. ¿Cuántos tipos de células hay? Dependiendo de cómo está ordenado el ADN en el citosol, podemos decir que hay dos tipos de células. Células eucariotas. Si el ADN está compacto y encerrado en un espacio definido por una membrana. Células procariotas. Si el ADN está más bien disperso en una región del citosol. En este video te explicaremos las características y organelos celulares de las células procariotas y eucariotas.
Aquí ya Si vamos quieres a ver con aprender más detalle de este u otros los temas, organelos puedes visitar el y enlace algunas de la descripción funciones en principales. liveder.com. Como se dijo, cada célula hace una Células función, eucariotas. el ser viviente en sí. Los seres humanos y otros animales, todas las plantas, los hongos y gran cantidad de microorganismos en la naturaleza están compuestos por células eucariotas. Las células eucariotas tienen su material genético encerrado en el interior de una especie de saco redondeado que conocemos como núcleo. Esta es una de las características más importantes de este tipo de células, muy útil para diferenciarlas de las células procariotas, por ejemplo. Aquí puedes ver una ilustración de la célula eucariota humana. Puedes observar el núcleo, el aparato de Golgi, un flagelo, mitocondrias, ribosomas, membrana plasmática, retículo endoplasmático y otros orgánulos que a continuación te describiremos en detalle. Así es, para ver Las células eucariotas son las unidades que componen a los organismos más complejos o increíbles de la naturaleza. Los mamíferos acuáticos, los árboles, los hongos, las abejas o los seres humanos. Existen dos grandes grupos de células eucariotas, las células animales y las células vegetales. Aunque ambos grupos son de células eucariotas, presentan algunas diferencias entre sí. A pesar de que podemos nombrar diferencias importantes entre las células de un animal y las de una planta, todas las células eucariotas, con muy puntuales excepciones, comparten muchas características comunes. Veamos cuáles son. Membrana plasmática y citosol. La membrana plasmática define a las células y encierra todos sus componentes internos que están suspendidos en el citosol. La membrana tiene poros y canales por los cuales algunas sustancias pueden salir de la célula y otras pueden entrar, lo que es muy importante para la comunicación de la célula con su entorno. En el citosol están todos los componentes que hacen que una célula tenga identidad y cumpla sus funciones. Es decir, están el núcleo con el ADN y otros componentes membranosos que se encargan de producir, convertir y aprovechar todo lo que la célula necesita para vivir. Citoesqueleto. Atravesando el espacio interno de la célula y en estrecha relación con la membrana plasmática, las células eucariotas cuentan con una especie de esqueleto o andamio en su interior, formado por proteínas filamentosas que participan en el transporte de materiales de un lugar de la célula a otro. En las células eucariotas consta de filamentos de actina, filamentos intermedios, microtúbulos y septinas. Este esqueleto les da a las células gran estabilidad física, participa en el movimiento del cuerpo celular y en la comunicación entre los componentes internos de las células y entre estas y el medio extracelular. Aquí puedes ver células endoteliales con los microtúbulos teñidos en verde y los microfilamentos de actina en rojo. Flagelos y o cilios. Algunas células eucariotas tienen en su superficie estructuras que les sirven para moverse o desplazarse en el espacio donde se encuentran. espermatozoides, por ejemplo. A tales estructuras, dependiendo de su longitud y complejidad, se les conoce como cilios y flagelos. Los cilios parecen pequeños pelitos que se extienden desde la membrana plasmática a no más de 100 micrómetros, es decir, a más o menos la millonésima parte de un metro. Los podemos observar más comúnmente en los microorganismos. Los flagelos, por otra parte, son estructuras más complejas que pueden llegar a tener hasta 1 milímetro de largo. Muchas células animales y vegetales se valen de estos para nadar rápidamente en el agua o en el interior de algunos tejidos. Aquí puedes ver la diferencia entre el cilio y el flagelo. Como ves, el flagelo es bastante más grande. Los organelos celulares citosólicos. ¿Qué porfora tiene? Las células eucariotas se distinguen de las procariotas por su complejidad y organización interna. En su citosol,
Estas células tienen complejos sistemas de membranas que delimitan lo que los científicos denominan orgánulos u organelos citosólicos. Los orgánulos comunes para las células eucariotas son núcleo y nucleolo, donde se encierra el ácido desoxirribonucleico, ADN, en forma de cromosomas. El nucleolo es una región en el núcleo donde se producen los ribosomas, que son las moléculas encargadas de traducir la información del ADN a proteínas. Retículo endoplásmico. Un orgánulo formado por una prolongación de la membrana del núcleo. En este se producen muchas proteínas cuyo destino final es la membrana plasmática, la membrana o el lumen de otros orgánulos citosólicos. Aparato de Golgi. Otro orgánulo membranoso formado por unos sacos aplanados que se apilan entre sí y en cuyo interior se modifican las proteínas producidas en el retículo endoplásmico. Desde el complejo de Golgi se distribuyen diferentes moléculas hacia diferentes sitios de la célula. Lisosomas. Son pequeños orgánulos rodeados por una sola membrana. Están llenos de proteínas con la capacidad de degradar otras proteínas y moléculas que la célula no necesita más, liberando sus componentes para que sean aprovechados por otros orgánulos o proteínas en el citosol. Peroxisomas. Así como los lisosomas, los peroxisomas son pequeños orgánulos con membranas sencillas. Su función principal es la degradación de compuestos reactivos que son dañinos para la célula, aunque también participan en otras funciones metabólicas importantes, fundamentalmente en la degradación de las grasas, aunque esto varía entre los tipos de células. Vesículas de transporte. Vesículas de pequeño tamaño que están nadando libremente en el citosol y que en su interior transportan distintas moléculas. Se encargan de entregar dichas moléculas a otros orgánulos celulares o a la membrana plasmática. Mitocondrias. Son los centros energéticos más importantes de las células. Son orgánulos muy parecidos en tamaño y forma a las bacterias, células procariotas. Tienen su propio ADN y a partir de este producen la mayor parte de sus componentes. Las células eucariotas tienen muchas mitocondrias que se encargan fundamentalmente de aprovechar el oxígeno para producir energía. Eso es justamente la función importantísima de esta organela, que es la mitocondria. Y es importante porque sin ella la célula no funcionaría. Así literalmente hablando, la célula no funciona si es que no tiene mitocondrias. ¿Ok? Vamos a ver otras partes, organelas, y para hacer ya la aplicación para terminar este tema del día de hoy, chicos. Atentos, por favor, ¿no? Vacuolas. Orgánulos. Usualmente están llenos de líquido u otras sustancias que muchas veces cumplen funciones de almacenamiento. Célula eucariota animal. Ahora que ya conoces mejor cómo son las células eucariotas, veamos las células eucariotas animales. Las células animales son las células que forman a los organismos pertenecientes al reino animal. No tienen pared celular, es decir, que están cubiertas únicamente por la membrana plasmática y pueden tener tamaños y formas muy variables. Estas células tienen todos los orgánulos comunes para las células eucariotas. Como ves en esta imagen, tienen membrana plasmática y citosol, núcleo y nucleolo, retículo endoplásmico, complejo de Golgi, mitocondrias, lisosomas, peroxisomas, vesículas de transporte y, en muchos casos, vacuolas. Adicionalmente, las células animales poseen unos orgánulos muy pequeños conocidos como centrosomas que contienen a los centriolos. Los centrosomas son los complejos que se encargan de la síntesis y la organización de los microtúbulos durante la división celular. La mayor parte de las células animales tienen una capa mucosa o gelatinosa a su alrededor,
conocida como glicocálix, que es muy importante para estas y que se forma por unos azúcares presentes en la membrana plasmática. Un ejemplo de célula animal es la neurona. Las neuronas tienen todos los orgánulos típicos de una célula animal y podemos identificarlas gracias a su forma particular, pues tienen un cuerpo o soma rodeado de unos filamentos formados por la membrana plasmática, las dendritas y una prolongación de gran longitud conocida como axón. Célula eucariota vegetal. Ahora veamos la célula eucariota vegetal. Las células vegetales son las células que forman el cuerpo de todos los organismos pertenecientes al reino Plantae. Se distinguen de las células animales por varios aspectos importantes. Tienen pared celular. Además de la membrana plasmática, sus células están cubiertas por una pared celular formada por un tipo especial de compuesto llamado celulosa, que les proporciona mucha resistencia mecánica y estructural. Tienen mitocondrias, pero también tienen otros orgánulos parecidos llamados plastidios. El plastidio, más importante y característico de todos los organismos vegetales, se conoce como cloroplasto, y es por quien las plantas pueden realizar la fotosíntesis, es decir, alimentarse de agua y de los rayos del sol. No presentan centrosomas o centriolos para la organización de los microtúbulos durante la división celular. Casi todas las células tienen grandes vacuolas llenas de agua, cuya presencia es muy importante para diferentes procesos celulares, así como para mantener la forma de las células en los tejidos. Muy bien. Células procariotas y sus características. Ya sabes que las células eucariotas son las que forman a los animales, vegetales, hongos y muchos microorganismos. Ahora veamos la célula procariota. Las bacterias y las arqueas pertenecen a un grupo de organismos formados por células procariotas. Estas células, a diferencia de las células eucariotas, no tienen membranas en su interior y por lo tanto no tienen un orgánulo para encerrar y comprimir su ADN. Tanto las bacterias como las arqueas son organismos unicelulares, y esta es una de las otras características que permite distinguir a las células eucariotas de las procariotas, que las procariotas no forman tejidos ni ninguna clase de forma multicelular. Así es. Los procariotas son organismos sumamente diversos y tienen gran importancia en todos los ecosistemas de la biosfera, donde participan en múltiples procesos sin los cuales no sería posible la vida en la Tierra. Características generales de una célula procariota. Como puedes ver aquí, la célula procariota tiene una forma distinta de la célula eucariota. Así como las células eucariotas, las células procariotas también tienen una membrana celular que les da forma y que contiene todos sus componentes internos, en el citosol. Algunas bacterias, además, tienen una pared que les protege de patógenos, de condiciones ambientales desfavorables, etc. Estas células presentan distintos tamaños y formas. Algunas son redondeadas y otras son más bien bastoniformes, es decir, que se parecen a un bastoncito. Muchas de estas células tienen cilios y flagelos, que les permiten moverse de un lugar a otro, bien sea en respuesta a estímulos químicos o por falta de agua. No tienen ningún orgánulo intracelular como el de las eucariotas, pero su ADN se encuentra más o menos restringido a una región del citosol conocida como nucleoide. Otras partes de la célula procariota que no se encuentran en las eucariotas son plásmidos. Son estructuras circulares de ADN. Se tratan de portadores de genes que no están involucrados en la reproducción. Cápsula. Se encuentra en algunas células bacterianas y ayuda a retener la humedad. Asiste a las células para adherirse a las superficies y los nutrientes.
Se trata de un revestimiento exterior adicional que protege la célula cuando es absorbida por otros organismos. Pili, una especie de pelos en la superficie y que muchas veces cumplen importantes funciones en el intercambio de información genética entre bacterias. Nuestros intestinos, por ejemplo, están poblados con complejas comunidades bacterianas que nos ayudan a digerir los alimentos y cuyo desbalance, muchas veces, es lo que nos ocasiona cólicos y diarreas. La flora intestinal, ¿no? La flora intestinal son esos responsables de justamente nuestra digestión. Un desbalance, como se dice, produce cosas como las diarreas, los dolores, los cólicos, etc. Bacteria Escherichia coli es el ejemplo más común de comensales intestinales. Industrialmente hablando, el yogur es producido gracias a la acción de 2 o más especies de bacterias del género Lactobacillus, que fermentan los azúcares en la leche de vaca, produciendo el sabor característico de este alimento. Ya has aprendido los 2 tipos de... El yogur proviene justamente de una bacteria en sí, es una célula procariota. Muy bien, chicos, vamos a ver ahora ya nuestra separata rápidamente. Pregunta número 1, rapidísimo, por favor. Es sencillo ya lo que hemos visto y lo que he mencionado, así que comencemos. Descubierto por Robert Hood. ¿Qué descubre Robert Hood? Célula. La célula, es el padre de la citología, el padre de la célula. Así que era una pregunta sencilla. Muy bien. Estructura que da forma a la célula. Da forma a la célula. Membrana. La membrana. Membrana. La membrana, muy bien, la membrana. Singer y Nicholson, ¿qué propusieron? El modelo mosaico. Muy bien, García, muy bien, Romy. Modelo de mosaico. La teoría celular corresponde ¿a quién? La C. Es Sheldon y Chuan, muy bien. Es Sheldon y Chuan, muy bien, Romy. 5. Considerado el padre de la citología. La profesor. Robert Hood. Robert Hood. Ah. Muy bien, Robert Hood. Perfecto. Prácticamente era la pregunta 1, solo que al revés. Estructura ausente en bacterias. ¿Qué no hay en bacterias? Que es justamente una bacteria, es una célula procariota. ¿Qué no hay en las bacterias? ¿Qué no tienen las bacterias? A ver. Una pregunta interesante. ¿Ah? Estructura ausente en bacterias. ¿Ya? A ver, miren el cuadrito. Acá está. La D. ¿Qué no hay en nuestro... A ver. En la ¿Ribosoma? ¿Ah? ¿Ribosoma? Ribosoma sí tiene. Ribosoma sí tiene. Tiene pared, ¿La membrana, B? ribosoma. La D. Tiene Carioteca. carioteca. Carioteca, chicos. A ver, carioteca, se me olvidó de decirles, o quizás no les mencioné. La carioteca es lo que se le conoce también como el... Bueno, tiene un nombre muy particular para lo que es el citoplasma. Es otra forma de darle el nombre a ello. A ver. Carece de membrana celular, las procariotas. ¿Ya? Las procariotas carecen de membrana celular. ¿Ya? Aquí, las procariotas carecen de membrana celular. Aquí, chicos, en este cuadrito, aquí, por favor, van a corregir a una parte. Acá, chicos. Aquí dice sí en membrana celular, debe decir no. Corrijan ahí, por favor. Debe decir no. En membrana celular debe decir no. No tiene membrana celular. Ya está. Y acá justamente está la respuesta. Las procariotas, las procariotas
son muy simplificadas, son primitivas, presentan en las bacterias, carecen de membrana celular, carecen de vacuolas, de mitocondrias y otras organelas subcelulares. Membrana celular. La carioteca es el citoplasma en sí, por si acaso. Creo que ya está por acabar una clase, ¿no? La membrana celular. En este caso, debe decir la membrana celular. 12:20. 6:30. Creo que sí. Ok. 7. La quitina es el componente de la pared La C. de hongos. Muy bien, de los hongos. Bueno, es una pregunta un poquito bien rebuscada. La pared bacteriana está constituida por... La pared bacteriana está constituida por... La D. La D. Peptidoglucano. Sí, peptidoglucano. Muy bien. 9. No pertenece a la célula procariota. No pertenece a la célula procariota. Muy bien. Acuérdate, el mesosoma que está por acá, el mesosoma no es parte de ello. A ver, el mesosoma. Acá está. No tiene membrana celular, no tiene vacuola, no tiene mitocondria, pero tampoco no tiene mesosoma. Ribosoma sí tiene, pili, pared celular sí tiene, carioteca, como le digo, es parte del citoplasma. El mesosoma es lo que no tiene una pared, la célula procariota. Y 10 propone que toda célula proviene de otra célula preexistente. ¿Quién lo dijo? Que causó controversia. Es Virchow. Virchow, acuérdate, por acá está. Acá está. Virchow, Rudolf Virchow, toda célula proviene de una célula preexistente. Causó revuelo en la Iglesia Católica de aquel entonces. Muy bien. La tarea, a ver, vamos a dar ahí un vistazo rápido de las alternativas para que lo vean en el video y lo puedan marcar en su cuaderno. La 1 la D, la 2 la D, la 3 la C, la 4 la C, 5A, 6E, 7C, 8D de dedo, 9E de enano y 10D de dedo. ¿Ok? Y en el video lo van a ver con más detenimiento. Chicos, la tarea es sencilla. Son 3 preguntas relacionadas a este pequeño texto que ustedes ven acá, pero como ven, el tema del cáncer es un poco complejo y triste también a la vez porque es uno de los flagelos de la humanidad actualmente y tiene que ver con la célula, que es una enfermedad celular, de origen celular el cáncer, ¿no? Y hablando de célula, este tema es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Responder a estas 3 preguntas y en base a este pequeño enunciado, pero también me gustaría que ustedes investigaran y dieran otro concepto un poco más amplio, ¿no? Unas 2 o 3 líneas más. Por último, la evaluación es simplemente, chicos, lo que hemos visto en clase, lo que está en la separata, y según con sus propias palabras o viendo la definición que está en la separata, completen estas 4 preguntas de la evaluación que están sencillas. ¿Okay? Listo, chicos. Nos estamos viendo. Ya tomé la asistencia respectiva. Pantallazo. Así que cuídense. Pasen al siguiente curso. Nos estamos viendo. Cualquier cosa, cualquier duda, hazla saber. Y por favor, ponerse al día en esta cuarta unidad que ya estamos por terminar. La próxima semana, la semana 8, ya es la última semana de clases. Y ahí viene la semana de exámenes. Y salimos de vacaciones. Pero aquellos que no están al día, están faltando sus tareas, no van a tener vacaciones porque vamos a tener que hacer recuperación con esos alumnos. Así que, por favor, si quieren tener vacaciones, a ponerse al día los que están faltando. Felizmente son pocos, la mayoría de ustedes está al día, las felicitaciones del caso, pero un pequeño grupo no, ni siquiera me ha mandado el tema 5, tema 6 y mucho menos este tema hasta ahorita. Así que por favor, ponerse al día, cualquier dificultad, cualquier duda, cualquier consulta, háganlo saber para poder, uno, estar informados, comprenderlos y poder darle una solución más pronta a esta situación que conllevaría a que uno no tuviera vacaciones porque tienes que estar recuperando
y en el peor de los casos, chicos, a una repitencia de año. Así que, por favor, esperemos no llegar a esos extremos. Sean responsables, a ese pequeño grupo sobre todo me estoy refiriendo, sean responsables, y a los demás, las felicitaciones del caso, que están muy, pero muy, muy bien, no solamente en mis cursos, sino en otros cursos, según lo que tengo información de los profesores que me hacen su reporte semanalmente de cómo van cada uno de los alumnos. Así que, por favor, ponerse al día, los que faltan, no solamente en mi curso, sino en los demás cursos. ¿Ya? Listo, chicos, cuídense, nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, profesor. Chao, cuídense, cuídense. Buen fin de semana. Chao, profesor. Y arriba Perú, más tarde. Arriba Perú. Nos vemos, cuídense. Chao, profesor. Chao, chicos, cuídense. El 3. Copia de las nóminas